Escuchas sectorfm.com. Sectorfm.com. En sus propias palabras. Ya vamos un poquito tarde, las 6 de la tarde con 37 minutos en la capital de la República Mexicana. Y es para mí un verdadero placer, enorme orgullo poder presentarles esta tarde a la maestra en Innovación Social y Economía Solidaria, la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. Maestra, ¿cómo te va? Muy buena tarde, bienvenida a sectorfm.com. Hola Gerardo, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues aquí con el gusto de escucharlos en otra esfera legislativa. Muchas gracias. Oye, dices buenas tardes con una oscuridad pues ya total en la calle. Oye, qué feo. No está padre que oscurezca tan temprano, ¿no? Pues no, y además también el cambio de clima está, bueno, por lo menos en la Ciudad de México está tremendo. Pues, calor, frío. De todo. Bienvenida maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. También le damos la bienvenida al maestro en periodismo político Ernesto Texcocano Hernández. Maestro, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a sectorfm.com. Hola estimado Gerardo, muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, para todo tu auditorio y muy contento de estar en otro lunes de esfera legislativa. La semana pasada te extrañamos mucho, maestro. Sabemos que tienes 1000 actividades y la semana pasada fue uno de esos días en los que no eres omnipresente, infelizmente, ¿verdad, amigo? No eres omnipresente y sí te extrañamos la semana pasada. Sí, yo también los extrañé mucho ahí con el tema que teníamos ya agendado, pero pues una situación ahí laboral medio complicada que al final se resolvió al día siguiente, pero sí, muy contento de regresar otra vez aquí este lunes de Esfera Legislativa, estimado Gerardo. Muchas gracias, maestro, bienvenido. Maestro, bueno, pues lo que hemos visto estos días, la semana pasada, es la aprobación de más de 9 billones de pesos. 9 billones de pesos, o sea, es como hablar en años luz, ¿no? Son como 250 millones de años luz y no entender muy bien qué significa más de 9 billones de pesos para el presupuesto 2024. Lo platicamos el viernes pasado, querido amigo, y estamos ahí como pimponeando la idea y hablábamos justamente de este presupuesto que tiene 1000 aristas, que tiene un chorro de lugares a donde se va este dinero, menos a Acapulco, que bueno, pues hoy sigue pasando las de Caín. A pesar de toda la ayuda que ha llegado a Acapulco, siguen padeciendo las de Caín. Lo que sucedió con Otis, vaya, pues puso de manifiesto, ya lo platicamos aquí, maestro Ernesto Texcocano puso de manifiesto, bueno, pues todas las carencias habidas y por haber, y bueno, pues la necesidad de un fideicomiso Onda Fondem para poder ayudar a todo esto. Pero lo que vimos es que se aprobó el presupuesto 2024, pues, y no se le movió, pues, una coma. No hubo alguien, a pesar de las tantas miles de reservas o de puntos a debatir, pues, al parecer, pues, no se le movió nada. Maestro Ernesto Texcocano, ¿cómo ves? ¿Qué lectura le das a este asunto de más de 9 billones de pesos que se han destinado para gastarse el siguiente año con todo y un incremento a la deuda pública, amigo? Es un presupuesto de los más grandes, el más grande que ha tenido en la historia del país, y realmente ya es de llamar la atención justamente esta cifra tan enorme que a veces no se alcanza a dimensionar por todas las implicaciones que tiene. Ya habíamos comentado en esferas legislativas pasadas de esta parte, el gran ritual que se hace para la aprobación del presupuesto, y se comentaba que el día jueves, en la mañana, ya muy temprano, concluyó la discusión a las 6:37 horas del jueves, y una discusión que digamos es parte de lo que comentábamos del ritual de la aprobación del presupuesto, esto que inició el 8 de septiembre con la entrega del paquete económico por parte de la secretaria de Gobernación a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Una discusión muy larga, prácticamente 20 horas seguidas del día miércoles. Hay que recordar que esta sesión inició el día lunes, 6 de noviembre, y concluyó el jueves. Pues 4 días de discusión. En general se votó con 262 a favor, 216 en contra, una abstención y 21 ausencias.
De las particularidades presentó el presupuesto, o sea, reservas que ahorita la maestra Marta Patricia Carrillo les va a dar, va a entrar con mayor amplitud a desmenuzar y explicar y exponer con mayor claridad estas 3 reservas. Se presentaron 3.093 reservas en un total. Y pues son de estas cosas que, digamos, de manera general, si lo viéramos, contribuyen a una discusión muy amplia que se dio del presupuesto, pero que no cambió mucho de lo que se había presentado por parte del Ejecutivo Federal. Si bien es cierto, la presentación de reservas es una de las actividades que mayor hacen los diputados, sobre todo de oposición, estas pues se incluyen en un formato muy rígido, por cierto, que no sufren muchas modificaciones. Sin embargo, no lograron convencer a la mayoría de que se pudiera cambiar algo de lo que ya se tenía, sobre todo de la idea que tenía el Ejecutivo de cómo va a gastar este dinero. Ahora es muy importante decirlo que a lo que manda el Ejecutivo Federal generalmente se le hacen modificaciones cuando la Secretaría de Hacienda de cierta forma pues también las negocia con los grupos parlamentarios, es decir, ya se negocia qué y cuánto se le puede modificar a lo que presenta. Sin embargo, es poco probable que ocurra. Hay por ahí algunos antecedentes, como un presupuesto en la época del sexenio del presidente Vicente Fox, que se le hizo unas modificaciones a lo que mandó el Ejecutivo y luego el presidente se inconformó ante la Suprema Corte y esta pues al final terminó dándole la razón que sí podía observar la modificación que le hizo al presupuesto de la Cámara de Diputados, cuando en la Constitución no lo establece de manera muy clara. En fin, la discusión del presupuesto en general es una de las grandes tareas y facultades que tiene la Cámara de Diputados. El Senado solo participa como Cámara Revisora para la Ley de Ingresos y la de Derechos, pero esta que es una de las más fuertes obligaciones que tiene la Cámara de Diputados, pues solamente le corresponde a ella observar o en algún momento modificar algunas de las cosas que le manda el Ejecutivo Federal. Así pues, concluyó esta tarea que le correspondía y con ello, pues como bien dices, los recursos que se le pensaban destinar o etiquetar, como se le conoce, para la atención a los damnificados del huracán Otis, pues no quedó tal cual se presentó en muchas de las reservas. Basta recordar que durante la discusión sí se hizo el señalamiento de que era necesario etiquetar esos recursos para que se llegaran a la población que lo estaba resintiendo. Ya hemos comentado qué es lo que pasó con el FONDEM y el FOPREDEN, que fueron fideicomisos que se eliminaron en el año 2020 y que todavía siguen funcionando porque en uno de los transitorios se establece con claridad que la extinción de este fideicomiso tiene que ser paulatina y, digamos, va a obedecer a circunstancias diversas. Como era un fideicomiso que no retornaba el recurso económico que se le daba de manera directa a la tesorería por su misma naturaleza, pues seguía operando. Tal es así que en el presupuesto que se aprobó en la Cámara de Diputados, pues todavía se le siguen asignando recursos a este fideicomiso. Sin embargo, estos pues son inferiores a lo que se necesita para poder atender a las víctimas, bueno, y a los afectados, sobre todo del huracán Otis. Si me permites, en unos momentos más, en otra intervención, podría comentarte algunas cifras del FONDEM y de cómo se fueron cambiando las cifras conforme a la memoria histórica y obviamente a los eventos desafortunados que se fueron presentando a lo largo de, pues sobre todo de estos 23 años que llevamos de este siglo, ¿no? Tenemos una memoria histórica corta, digamos, en la atención de desastres, y esto también se tiene que observar y atender conforme a estas circunstancias o exigencias que le va poniendo el cambio climático a las sociedades, ¿no? Si observáramos, insisto, solamente del año 2000 al 2023, podremos observar todos estos eventos, cómo se han cambiado, ¿no? En el 2010, con el huracán Alex y otros 2 huracanes, fue uno de los años en donde más se le destinó recursos al FONDEM para la atención
de las personas que se vieron afectadas por estos, y en el 2017 con los 2 sismos de septiembre también son unos de los años donde más se le ha destinado recursos o se le destinaba recursos al Fundem cuando todavía no se le pensaba desaparecer. Vaya, que ha sido toda una polémica, han sido sesiones maratónicas, han sido un estira y afloja, no se ha cambiado mucho. Y querida maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, hemos visto y tenemos entendido que en este presupuesto para 2024 hay un endeudamiento importante, un endeudamiento que seguirá afectando el desarrollo económico de México. ¿Tú cómo ves, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, cómo ves la aprobación de este presupuesto 2024, el endeudamiento y a dónde se va más, a dónde se va menos? ¿Tú cómo lo ves? Por ahí vemos que el ramo educativo ha recibido un aumento en este presupuesto 2024. ¿Cuál es tu lectura, maestra? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión te merece? Hoy, pues justamente lo que les comentaba Ernesto, básicamente hubo pocas modificaciones en el presupuesto aprobado. Si hablamos de las reservas, en el Pleno solamente se aprobaron 3 reservas. La primera únicamente es para crear un grupo de seguimiento a todo el presupuesto que se destine a las comunidades indígenas. La segunda que se aprobó básicamente es que todos los recursos de los fideicomisos que se extingan del Poder Judicial se puedan utilizar para los daños por el huracán Otis. Todo el mundo diría, pues está muy bien, sí y no, porque justamente el problema de tener no tener un instrumento jurídico como el que existía antes y que salga directamente de la Tesorería Federal estos recursos, es que se pueden estar utilizando de forma discrecional, sin reglas de operación, y entonces ahí la opacidad de los recursos se hace como muy evidente. Aunado a ello, recordemos que estamos previo al año electoral, y la verdad es que es muchísima el dinero que la Secretaría del Bienestar está manejando. Si nosotros recordamos, la Secretaría del Bienestar ha dicho que la reconstrucción en Guerrero se va a dar a través de programas sociales, pero tampoco ha emitido reglas claras. Sin embargo, ya están previendo que para el viernes de esta semana terminen el censo sobre los desastres que provocó Otis en Guerrero. Entonces, bueno, esta es una de las reservas aprobadas, lo cual es positivo porque significa que sí va a haber recursos para atender la emergencia en Guerrero. Okay. Sin embargo, pues está con un esquema discrecional al momento de repartir estos recursos. Y la tercera reserva que se aprobó, pues básicamente fue un golpe al Poder Judicial, porque efectivamente fue disminuirle recursos al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué hace este consejo? Pues este consejo vigila y administra todo el Poder Judicial. Entonces lo que vemos es que sí, este presupuesto básicamente, si pudiéramos o si alguien nos pidiera que lo calificáramos, básicamente fue destruir o golpear al Poder Judicial en todos los sentidos. Entonces creo que justamente el tema del endeudamiento es otro, porque sí hay buenas noticias, pero son, digamos, en términos monetarios es muy marginal. ¿A qué se le dio dinero? Al INE se le disminuyó también el recurso de lo que ya había aprobado, lo que ya había mandado el Ejecutivo. Todavía se disminuyeron 5,000 millones más. ¿Y por qué es de llamar la atención? Porque recordemos que el próximo año va a ser la elección más grande que tengamos en el país. Se van a renovar 19,000 cargos de elección popular. ¿Esto qué significa? Que el INE necesitaba más presupuesto para estar operando tanto las elecciones federales como la coordinación con los organismos electorales locales. Y entonces, pues también a eso no es una buena noticia, pero entre las pocas buenas noticias, la Secretaría de Educación Pública sí logró un aumento, aunque fue muy marginal, respecto a que se le incrementara el presupuesto. Este presupuesto, debemos señalarlo, es básicamente el presupuesto dedicado a la nómina de los profesores.
Y aquí en la Cámara de Diputados tuvimos un cierre de profesores de educación media superior y son básicamente quienes logran que se aumente un poco, es un poco el presupuesto porque no con ellos se cubren todas las demandas. Sin embargo, sí es sí es un logro de ese sector. Y también en el caso de ciencia y tecnología, bueno, aunque fue muy poquito, sí se logró un reajuste ahí para el tema de becas. Entonces, ¿qué otras reducciones o qué reducciones hubo en este presupuesto? Están por un lado el ramo 28, que son las participaciones, son recursos federales que la federación le entrega a las entidades federativas para que las entidades las ejerzan de la manera que más crean pertinente. Y también están el ramo 33, que este es el ramo de las aportaciones. Estos son recursos que van etiquetados, es decir, las entidades federativas no pueden cambiar su destino. Entonces, estos dos, dentro del PREP aprobado, vemos dos reducciones en este ramo. Y si ya nos vamos al análisis específico de qué fue lo que se redujo, pues vemos que los fondos de fortalecimiento a municipios, el de fortalecimiento a entidades federativas y infraestructura social fueron los que se disminuyeron. Esto para, digamos, otorgarle más recursos al sector de energía y agricultura. En este de energía hay como un juego medio raro porque muchas de las mega obras de esta administración están inscritas o tienen distribuido el presupuesto y entonces quien está alimentando el desarrollo de las mega obras es en gran medida la Secretaría de Energía. Entonces básicamente lo que vemos es que hay más recursos para las mega obras de esta administración. Pues vaya, es todo un tema, este asunto de del bienestar, del bienestar. Es que me quedé viendo la Secretaría del Bienestar y te iba a preguntar, maestro Ernesto Texcocano Hernández, la Secretaría de Bienestar, que pues ha recibido más dinero y es una de las instancias señaladas por dar dinero o por dar recursos a Claudia Sheinbaum hace un par de meses cuando estaba en una campaña que se había señalado que había de recursos de parte de la Secretaría del Bienestar en esta carrera hacia la presidencia en 2024 y es una de las que ha recibido más dinero en este presupuesto de egresos, maestro Ernesto Texcocano Hernández. Sí, sin duda es una de las secretarías más beneficiadas que se verá beneficiada también el siguiente año con este nuevo presupuesto, justamente también por los programas sociales que operan, ¿no? Las transferencias de recursos directas son un mecanismo, pues no ha rendido los frutos que se esperaba en función de que pues no reducen como tal la brecha de desigualdad, porque estas solamente pues se entregan. Sin embargo, en muchas ocasiones no se sabe el uso que se tienen de estas transferencias. Inclusive en gran parte del mundo ya no se otorgan los programas sociales con transferencias económicas de manera directa porque en realidad nunca han funcionado, sino más bien se busca que la garantía de derechos como el derecho a la educación, a la salud, sean garantizados, reduciendo así las transferencias de recursos económicos de manera directa que nunca han mostrado que con ellas se reduce la brecha de desigualdad social. Pero aumentan los votos. Bueno, lo que pasa es que sí terminan por ser programas electorales en muchas ocasiones, porque, pues, si bien es cierto, muchas personas en ocasiones prefieren, pues, recibir el recurso económico de manera directa, pensando que con esto, pues van a poder en algún momento acceder a mejores condiciones. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, cuando ocurre esto de transferencias económicas de manera directa, se empieza a descobijar otros derechos como el de la salud. Recordemos que en esta administración se desapareció el Seguro Popular, se creó el INSABI y a principios de este año, en abril más o menos, se desapareció el INSABI, ¿no? Y se crea el IMSS Bienestar. Entonces, en esta lógica, como digamos, de falta de recursos económicos para atender el derecho a la salud o garantizarlo, se destapa una parte de lo que le llaman, ¿no? Con la cobija solamente cubres una parte, pero cuando tú quieres cubrir de más en otro sector, pues descubres otro. Y esto es lo que ha estado pasando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos derechos que son
fundamentales como el de educación, la salud, inclusive el derecho al acceso al agua o la vivienda, pues podemos ver que no se ha garantizado, pero también estamos muy lejos de hacerlo. Sin embargo, los programas sociales se han visto muy nutridos y pues han sido universales, ¿no? También eso es otra de las características que se le ha señalado mucho. Entonces, pues este presupuesto sí atiende eso, va más dirigido a este tipo de actividades. Me imagino que también tiene mucho que ver con la elección que se viene del siguiente año, en donde pues hay muchísimos cargos en juego, ¿no? Y por eso es que se señala que pueden ser programas electoreros, ¿no? Y me gustaría hacer una mención muy breve, mi estimado Gerardo, Venga. de esta parte de lo del Fonden, porque a mí sí me parece como muy triste que se desaparezcan los fideicomisos, sobre todo este que si uno rastrea sus antecedentes, podemos ver que pues desde su creación en 1996, donde ya se le destinó recursos económicos, hasta el 2020, que no se había desaparecido como tal, pues era un fideicomiso que, si bien es cierto, se había señalado por algunas situaciones de opacidad, inclusive de malos manejos, pues siempre se reactivaba con el fondo y los recursos que se le destinaban pues ya no se regresan a la tesorería, como refería hace un momento. Y en ese sentido, el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, siempre, publica un informe respecto a los desastres y los costos que han tenido, ¿no? Y vuelvo a señalar los años del 2010 y el 2017, que se le habían entregado una buena cantidad de recursos para la atención de los desastres. En 2010, por ejemplo, se había destinado 92.372.000 pesos solamente para atender a los desastres, y en 2017 88.440.000 pesos. En ese sentido, podemos observar que pues ya se tenía, digamos, el registro de todos estos gastos que se fueron generando producto de estos desastres, y no solamente es dinero que se le destina para eso, sino pues tienen otras funciones, como bien podría ser asegurar o reconstruir bienes que no estaban asegurados o no se tenían asegurados por parte de las entidades estatales o municipales. Entonces el Fonden como tal sí funcionaba como eso. Va a ser muy difícil que el fideicomiso desaparezca de manera abrupta. Se le dejó unos artículos, sobre todo el artículo transitorio 19, si no mal me equivoco, pero sí, 19 transitorio, donde se establece que pues el fideicomiso no asumirá compromisos adicionales a los adquiridos. Es decir, después de esta reforma de 2020 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en noviembre del 2020, donde se desaparecen 49 fideicomisos adicionales a los 109 que ya se habían desaparecido, se dice con toda claridad que el Fondem pues va a empezar a desaparecer o a extinguirse hasta que ya no tenga ningún compromiso adicional al que se les había creado como justamente esta figura jurídica. Entonces, en ese sentido, pues va a ir desapareciendo. Sin embargo, con lo que nos deja de enseñanzas el huracán Otis, pues va a ser difícil porque, insisto, este año se le volvió a destinar recursos al Fondem por más de 17,000 millones de pesos, y al FOPREDEM, que es el Fondo de Prevención de Desastres, 228,000 pesos en este presupuesto del 2024. Aquí vale la pena señalar, como bien decía la maestra Marta Patricia, que estas reglas de operación con las cuales va a funcionar el Fondem ahorita, pues van a ser diferentes a las que tenía antes, y entonces en este sentido pues se pueden empezar a manejar estos recursos de una manera opaca, ¿no? Entonces vamos a ver qué es cómo se empieza a manejar estas cifras, cuáles son las formas en las cuales se va a ayudar a la reconstrucción, pero también a las familias que pues han perdido muchísimos bienes, ¿no? Basta señalar que todavía hasta la fecha en cuanto es lo que se va a gastar para volver a reactivar la economía en Acapulco, y que esto pues logre superarse. Yo pienso que va a tardar bastantes años en que esto ocurra, no va a ser rápido, y pues cabe señalar que es un lugar en donde es propicio que vuelva a ocurrir un huracán. No sé si de estas categorías vaya a pasar mucho tiempo, ¿no?
pero esto se tiene que prever y lo único que nos queda pues es la memoria histórica que tenemos desde el registro de estos eventos y que pueden ocurrir. Sin duda alguna, amigo, sin duda alguna, mi queridísimo Ernesto Texcocano Hernández, Fondem importantísimo, qué pena que como lo dices, de esta manera tan categórica se está extinguiendo, y yo veo que infelizmente, debido al cambio climático, lo que está sucediendo, el mundo se mueve, yo creo que irá increciendo. Así como vimos este huracán categoría 5 con todos los efectos naturales que lo provocaron, y viviendo en un mundo como el que vivimos, yo no dudo que sea incluso más frecuentes, y tal vez podamos escalar a una nueva categoría de huracanes. Eso está por verse, pero siendo México el país que tiene miles de kilómetros de costa, es impensable, es imperdonable, que el Fondem esté en esa categoría. Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, más de 9 billones de pesos, es una cantidad de verdad que a veces como que no nos da para entender tantísimo dinero. 9 billones de pesos se van a destinar. ¿Tú crees que es un dinero que alcance para todas las necesidades que tiene el país? Porque una parte obviamente se va a puro sueldo, y la carnita que se tiene que ir a los programas, a hacer un México más competitivo, ¿o si alcanzará, maestra? No, en el presupuesto lamentablemente no hay, digamos, nunca nadie queda conforme, porque son demasiadas las necesidades y las problemáticas que se enfrentan como para los recursos que se tienen. Por eso es que un tema pendiente tanto en el legislativo como ya a nivel federal y en las entidades es la revisión urgente de la coordinación fiscal, porque en tanto no haya una reforma fiscal que nos permita tener más impuestos y de una forma, digamos, sea igualitaria, que no sean las empresas o quienes tengan mayor ganancias quienes paguen menos, y que sean los trabajadores quienes paguen más. Tendría que ser una redistribución en cuanto a los impuestos que nos implique que la gente esté dispuesta a pagar siempre y cuando eso se vea reflejado en los servicios. Lo veíamos aquí también hace algunas esferas legislativas, poniendo el ejemplo de Estados Unidos, en donde la gente pues está obligada a paga, no es que esté muy gustosa en pagar, pero finalmente es una cultura de los impuestos o de la tributación que les permite a ellos exigir servicios de calidad, y les permite también pues reclamar algunos derechos porque ellos están al corriente en sus pagos. En el caso de México todavía el sector informal es tan grande que no hay una forma equitativa en el pago de los impuestos. Hay grandes empresas o pequeñas y medianas empresas que siguen recurriendo a cuestiones contables para pagar menos impuestos. Entonces, hasta que no haya una revisión en cuanto a esa recaudación, cómo se va a dar, a qué productos le vamos a poner, cómo podemos mejorar la recaudación de impuestos, vamos a seguir teniendo como grandes retos y poco presupuesto. Nunca es suficiente, pero también lo cierto es que al no incentivarse inversión extranjera directa o inversión nacional directa, también tenemos ahí un desequilibrio. Y entonces es un poco, también el programa pasado hablábamos de las condiciones laborales, porque hay mucha gente que está en la informalidad, porque no necesariamente estar en la formalidad te permite tener ciertos privilegios. Hay un artículo que ahorita no me acuerdo, creo que salió en Milenio, no me acuerdo, pero bueno, es de un periodista que lo que dice que cómo hubiera sido la vida de Steve Jobs si Steve Jobs fuera mexicano, hubiese sido mexicano. Y hace un recorrido de incluso los trámites administrativos burocráticos que tendría que haber pasado, y el periodista llega a la conclusión de que si él hubiera nacido en México, jamás hubiera fundado Apple. ¿De plano? ¿Así? En México, sí, digo, es una anécdota, es una comparativa que hace el periodista. Voy a buscar sí, por favor, el está artículo interesante. y se los comparto,
porque efectivamente lo que tiene en México lo viven las pequeñas y medianas empresas, que son quienes dan mayor empleo, la mayor fuente de empleo formal en México. Siempre es el SAT, que esté todo en orden, pero además cualquier cosa para estarte cobrando impuestos. Y no necesariamente es igual, y tampoco los despachos ni contables ni jurídicos se comparan con las pequeñas y medianas empresas, con los grandes corporativos. Estos grandes corporativos muchas veces y de forma, pues digamos, poco ética, empiezan a meterse por las lagunas que tiene la ley, y en esta cuestión de yo hago labores de responsabilidad social que son deducibles de impuestos y entonces pago menos, de repente se van y digamos hay una evasión pasiva, o no sé cómo llamarlo, de estas empresas que no necesariamente pagan lo que deberían de pagar. Entonces, hasta que no se haga esta revisión fiscal, que este gobierno cuando entró dijo, sí, lo que voy a hacer es redistribuir, pero no es un tema fácil, porque aquí se junta sector público, sector empleador y también, digamos, la población en general. Y entonces lograr un equilibrio entre tres sectores que finalmente también siguen siendo como quienes resienten o expresan su conformidad o inconformidad en las urnas, no cualquiera quiere tocar esos temas. Es un tema complicado. Sin embargo, de cara al próximo cambio de administración, sí se hace evidente que todo mundo empecemos a exigir que se haga una revisión de esta coordinación fiscal. Pues eso que dices de Steve Jobs estaría muy interesante conocerlo. Sí, obviamente México tiene mucho que aprender de Estados Unidos, y lo digo y no como malinchista, y estás poniendo el ejemplo, maestra Marta Patricia, y yo creo que sí hay que aprenderle. En este mismo orden de ideas, maestra Marta Patricia, la semana pasada estábamos hablando aquí de la jornada laboral y ahorita estás tocando el tema, y hablábamos la semana pasada del tema de la informalidad. Ya no nos dio tiempo de platicarlo de la manera adecuada, de una manera pues explícita para en este orden de ideas de la informalidad. Si tuviéramos se han hecho esfuerzos en las administraciones anteriores para que los comerciantes que están en la informalidad entonces puedan pagar o tengan que pagar los impuestos. Y lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es que no se ha podido cuajar un mecanismo, una ley o una forma que pueda recaudar estos impuestos. Y tú lo decías la semana pasada y a mí me quedé con ese pensamiento, con esa idea. Estabas diciendo que más de casi el 50% de la población que laboralmente activa está en la informalidad. Eso se traduce en una recaudación pobre de impuestos, me imagino, y que obviamente cuando vemos lo que vemos como Otis en Acapulco, pues entonces decimos, bueno, pues de dónde se saca más dinero. Obviamente va junto con pegado, como bien lo mencionas y bien lo señalas. Esta idea de que trabajen los impuestos, pues la verdad es que no la vemos, ¿no? Sí, totalmente, y es un círculo porque no solo tenemos ahí también el tema de las condiciones laborales y los impuestos, sino que también pues esto nos lleva a un esquema de agudizar la desigualdad como en otros sentidos y genera incluso corrupción porque quien no recibe los recursos suficientes para solventar sus necesidades y tener uno que otro, digamos, como adicional, finalmente cae en esta cosa de cómo hago para tener más recursos. Y las grandes corporaciones recurren, a lo mejor de forma contable, y en lo individual también se recurre a eso. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando y lo que esperas es, pues trabajas para, digamos, tener una mejor calidad de vida, para tener mayores ingresos. Y de repente ves que te están quitando impuestos, pues entonces es un desincentivo, dices, pues mejor no lo reporto. Y entonces a lo mejor en vez de poner un negocio, un restaurante bien, con mi local, en donde me van a cobrar y tengo que pagar permisos, pues entonces prefiero poner a lo mejor un puesto afuera de mi casa. Pero esto, con toda esta ola
como de malas decisiones que se toman, pues también vemos que, por ejemplo, en puestos que no necesariamente son formales, pues ya existe esto que le llaman el derecho de piso, que ni siquiera es Claro. el Estado el que lo cobra, ¿no? Son organizaciones que son informales y que muchas veces son delictivas quienes cobran este derecho de piso. Entonces, es una acción que va desencadenando, o más bien está encadenada a otras que no nos dejan avanzar, porque en realidad son materias que se tendrían que trabajar en su conjunto. Esto me lleva otra vez al tema de lo laboral que vimos el programa pasado. En el programa pasado lo que decíamos es, si bien ya hay un incentivo para que se reduzcan las horas laborales, debemos recordar que la discusión que se está llevando ahora en el Congreso no solo tiene que ver con que se haya pensado que se tiene que incentivar y dignificar a los trabajadores, sino que también hay una parte comercial que no estábamos viendo o no estamos analizando, y es el TEMEC. Cuando México firma el TEMEC, dentro de hay un capítulo especial dedicado al trabajo. Este tratado, perdóname, maestra, estás hablando del Tratado de Libre Comercio que se rehizo a partir de que Donald Trump entró a la presidencia de Estados Unidos y que detuvo el anterior Tratado de Libre Comercio y se hizo toda esta reingeniería y quedó llamándose TEMEC, ¿es correcto? Es correcto. Ok, maestra, venga. Sí, de hecho, ese tratado lo que impone o digamos como que estipula es que los países participantes deberán seguir o mantener las condiciones laborales de acuerdo a lo que indica la Organización Mundial del Trabajo. En esta organización lo que dice es que son máximo 40 horas laborales. Entonces, también más allá de las buenas intenciones de los políticos, pues está un tema de cumplimiento del derecho internacional y del cumplimiento comercial que se firmó con esos países. Y por eso es que no se puede dar cabida ni dar el avión, porque finalmente es un tratado en donde quedó estipulado que México iba a ver la forma en cómo sí hacía posible todo lo establecido en materia laboral en este tratado. Pero lo que, a ver, maestra, en este tratado de libre comercio, el TEMEC, a mí me parece que hay injusticias y hay unos desequilibrios tremendos, porque se está tomando como base, hasta donde entiendo, se está tomando como base a los socios del norte, y las realidades de los socios del norte pues son muy distintas a lo que se vive en México. Se hablaba en aquel momento, cuando se hizo toda esta reingeniería del Tratado de Libre Comercio, justamente de las oportunidades laborales, de evitar la fuga de cerebros, de darle a la gente mejores oportunidades laborales, mejores jornadas laborales y sobre todo un mejor ingreso. Un ingreso que fuera más o menos equiparable, de acuerdo a la paridad monetaria, que fuera más o menos equiparable a lo que ganan nuestros semejantes en Estados Unidos y Canadá. Y lo que vemos es que no ha sucedido. Lo que vemos es que al contrario, esta paridad, esta equitatividad, si me permiten la expresión, se va haciendo como un poco más amplia, ¿no? Es decir, en vez de ser más cercanos a Estados Unidos, a nuestros pares de Estados Unidos, de Canadá, la verdad es que nos estamos alejando mucho, y las divisiones en México, no solamente sociales, bueno, la división social va en aumento y va en detrimento de una división económica. Lo que vemos es que pues no hay tal. Y lo que vemos es que México se va rezagando cada vez más en este orden de ideas. Y si tenemos aparte una cabeza acéfala en materia de derecho internacional, creyendo que la mejor política internacional es la que se hace de manera nacional, pues entonces estamos perdidos, maestra. Siempre cualquier instrumento jurídico yo lo veo como un área de oportunidad, pero también lo veo como que algunas deficiencias se pueden corregir en el camino. Si bien es cierto que no tenemos las mismas condiciones Canadá, Estados Unidos y México, quienes negociaron o quienes estuvieron en la negociación del TEMEC sí conocen las diferencias entre los tres países. Y en ese sentido,
negociar con países como estos de primer mundo sí es un poco complicado porque las condiciones no son iguales, pero sí tiene cuestiones favorables, como este tema de la reducción de la jornada laboral. ¿Cuál es el tema en México? Que aquí lo que dicen la mayoría de las empresas que dan trabajo, que son las pymes, es sí, pero no de golpe, porque finalmente eso que tú estás haciendo de reducir los días y de que yo les tenga que pagar lo doble a mis empleados, porque ya contaría como tiempo extra, me va a repercutir a mí como un costo. Y entonces no soy capaz de asumirlo si no mido qué tanto puedo aumentar la productividad con esas condiciones laborales. Es decir, aunque en la teoría hay una garantía de que los trabajadores como que más descansados van a estar menos estresados y entonces van a ser más productivos, lo que dicen los dueños de las empresas es, tal vez sí, pero como no lo sabemos, en lo inmediato yo tendría que asumir esos, ellos lo ven como un costo. Ujú. Y es justo, o sea, yo creo que todos aquellos que tienen negocios formales, pues sí, la preocupación es cómo absorber ese costo, porque finalmente sería pagos dobles, más horas extras, pero yo creo que también lo tenemos que ver como un área de oportunidad. Mencionábamos aquí el caso de Chile, ¿no? En donde se hizo de manera gradual. ¿Es válida la preocupación? Sí, porque incluso si las pequeñas y medianas empresas no pueden asumir el trancazo que les implicaría reducir la jornada laboral, en lo que se va a traducir es en la desaparición de esas pequeñas y medianas empresas. Y eso va a generar desempleo. Y el desempleo lo que te va a generar es más inseguridad y como no tienes tampoco instituciones de seguridad social que te permitan hacer frente a un fenómeno de desempleo tan grande, pues entonces se generaría una, digamos, como crisis de desestabilización social que tampoco es lo deseable. Entonces, por eso es que la reforma de la reducción de jornada laboral sí se tiene que ver con lupa y el DMEC, claro que tiene muchísimas áreas de oportunidad, pero no todas son negativas, ¿no? Hay algunas, como esta desde mi punto de vista, que se podría aprovechar en favor de los trabajadores mexicanos. Y sí, efectivamente, lo que no podemos hacer es compararnos con ninguna de las otras dos economías, porque tan solo el tamaño de la población es muy distinto, el, el Producto Interno Bruto es muy diferente también, y además algo que sí quiero hacer la aclaración, siempre que hablamos de Producto Interno Bruto, decimos, por ejemplo, no sé, si son 100 y son 10 personas, decimos, bueno, les toca 10 por cabeza. Esa es una forma de medición del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en la realidad no pasa así, porque a lo mejor de esos 10, 2 trabajan pero no reciben remuneración y otro trabaja pero recibe menos, y entonces esta forma de medir digamos, por cada habitante tampoco es, en términos reales, no es cierta, ¿no? Es una forma solo de hacer un cálculo de cuánto nos tocaría del ingreso total del país a cada mexicano, pero no necesariamente refleja la realidad de todos, porque lo decíamos aquí, hay gente que trabaja y no recibe remuneración por ello, porque en general son negocios familiares, Ujú. en donde dicen, bueno, pues como eres de la familia, pues te toca trabajar, pero no te pago, ¿no? Qué fácil se la hallaron. Maestro Ernesto Texcocano Hernández, ¿cómo terminas? ¿Cómo cierras? Son temas bien interesantes, son temas, ya nos fuimos hasta el Tratado de Libre Comercio y es que es necesario de repente traer otros temas a la mesa de análisis para poder entender los contextos de cómo estamos parados, por dónde estamos atravesando como sociedad que está en vías de desarrollo. Maestro Ernesto Texcocano, el presupuesto, maestro Ernesto Texcocano, se habló también de esta jornada laboral, el TEMEC, vaya, hay tantos temas. ¿Cómo terminas? ¿Cómo que te gustaría terminar esta esfera legislativa correspondiente a este lunes, queridísimo maestro? Bueno, primero me gustaría decir que son temas muy neoliberales, ¿no? Esta parte Para de empezar. un tratado de libre comercio en un periodo no neoliberal, pero parece muy neoliberal o más neoliberal que los propios neoliberales, pues es medio extraño, ¿no? También me gustaría como traer a la mesa, solamente ya para hacer una especie de corte de caja, que eh,
esta parte de crear nuevos impuestos para tratar de reducir la desigualdad social ni siquiera fue parte de este gobierno. Y es una tristeza porque en realidad sí había condiciones para poderse replantear una reforma hacendaria completa, o sea, en su conjunto, en donde estableciera esta parte de buscar que se crearan nuevos impuestos y estos fueran destinados justamente a tratar de reducir la desigualdad social. Eso no ocurrió y es una de las propuestas a nivel mundial que existen. Hay un libro por ahí se llama El Capital, de Thomas Piketty, y él propone que en realidad sí se deberían de crear nuevos impuestos, por ejemplo, a las grandes fortunas o a las herencias, para que por medio de estos pues se busque que esos impuestos, esa recaudación pueda en algún momento dirigirse a tratar de reducir la brecha de desigualdad social. Sin embargo, a pesar de que vemos en la diatriba de que este gobierno ya no es neoliberal, pues ahorita lo que nos recordaba la maestra Marta Patricia con la firma del TEMEC, pues parece que sí es muy neoliberal, ¿no? Tal es así que abrió más el mercado de lo que estaba antes con el Telecán. Y me gustaría también decir que el día de hoy es el día final de los foros para la reducción de la jornada laboral. Están todavía aquí en Cámara discutiendo ese asunto y es de esos que pues todavía hasta en la actualidad vamos a tener todavía en la discusión. A mí me parece, yo estaba escuchando inclusive ahorita a uno de los ponentes y él decía claramente que estaban en contra de que se redujera la jornada laboral por las implicaciones que le tendría a sus empresas. Entonces, va a ser un gran tema, todavía falta mucho, y lo del presupuesto, pues ya veremos cómo se empieza a operar el siguiente año. Por lo que queda hasta ahorita, pues ya fue aprobado por el tema del legislativo, falta ver en la Suprema Corte de Justicia con estas inconformidades que se van a presentar, sobre todo en los fideicomisos del Poder Judicial. Y pues son temas muy interesantes, no solamente interesantes, sino que nos afectan a todos de alguna o de otra forma, y en la manera de lo posible hay que tratar de incidir en ellos. Yo sí me quedaría con esta parte de que pues si queremos en algún momento buscar que se cree condiciones adecuadas, pues la desigualdad social no solamente se combate en el discurso, sino en los hechos. Vaya, pues muchas gracias, maestro. Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, ¿cómo terminas? Ha sido una semana complicada. Bueno, venimos de una semana complicada y en la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados que se convirtió en un museo extraterrestre y se convirtió en un gangsta para entonces echar un rapper ahí al estilo de Caló. Entonces, una semana complicada. ¿Cómo terminas esta esfera legislativa? ¿Cómo te gustaría concluir en la esfera legislativa correspondiente a este lunes, maestra? Sí, pues justamente haciendo un recuento de que siempre cualquier modificación y todo, pues implica un área de oportunidad. En el caso del PEF hay muchas afectaciones, lamentablemente es como una embatida contra el Poder Judicial. Sin embargo, sí podemos decir algunos logros y esperemos que todos esos recursos que le van a dar a la agricultura y a las megahoras, pues se traduzcan no en el corto, pero tal vez en el mediano plazo, en generación de empleos formales, ¿no? Y que estos empleos que sean formales, pues que también se traduzcan en tener en instituciones de salud que permitan atender a la población de forma correcta y que también haya como esta seguridad de los trabajadores de que están trabajando por una remuneración justa, ¿no? Porque eso también es algo que se tiene que ver y lamentablemente pues no, si dejáramos que las empresas se regularan solas, pues eso no sucedería porque los empresarios o quienes encabezan casi todos, pues están viendo por su beneficio, no necesariamente por el beneficio general. Por eso es que siempre en materias de finanzas y laborales sí se debe pugnar por la intervención del Estado para que cree reglas más claras y que permita que los trabajadores tengan como esta retribución justa. Pero también, pues el Estado está en deuda para crear empleos formales, ¿no? Si bien no es obligación, porque no podría tener empresas que dieran trabajo a toda la población mexicana,
sí tiene áreas de oportunidad en donde genere que empleadores, tanto nacionales como extranjeros, pues pongan sus plantas, sus negocios en México, y que a partir de ciertos incentivos se genere como un ecosistema laboral que sea más equilibrado. Es decir, pues sí, efectivamente quienes se animan a poner un negocio necesitan tener ganancias, porque finalmente es una inversión que ellos están haciendo, pero también los trabajadores necesitan este trato digno. Entonces, hasta que no haya como este círculo virtuoso, no vamos a tener un equilibrio más o menos digamos, bueno en el rubro laboral, en materia presupuestal, y pues también que se tiene que hacer una revisión fiscal. Es algo que muchos sexenios le han huido a este tema fiscal, porque no es un tema fácil, pero sí parece que si hacemos un recorrido también de los especialistas que tenemos en México en temas fiscales, pues ya va siendo hora de que se haga esta revisión, y que independientemente de la composición del Congreso el próximo año, que sí se impulse desde el Congreso estas reformas que se necesitan para ir haciendo como una forma más equilibrada en cuanto a la recaudación de impuestos. Pues son temas bien interesantes, maestra, y ya estoy aquí leyendo parte de lo que me estás enviando. Me voy a permitir leer un poco de Jaque Mate, esta columna que hace Sergio Sarmiento desde hace de toda la vida. Dice en referencia a Steve Jobs: suponiendo que hubiera podido realmente empezar una empresa Steve Jobs, esta seguramente se habría quedado siempre pequeña. Jobs habría tenido que dedicar todo su tiempo e inteligencia para resolver problemas con el IMSS, el gobierno y los sindicatos que lo habrían extorsionado impunemente. Las posibilidades de innovar y generar nuevos productos se habrían visto asfixiados de raíz. Es una postura muy interesante de qué hubiera pasado si Steve Jobs hubiera sido mexicano. Habrá que leerla completa, esta columna Jaque Mate, publicada el 7 de octubre de 2011, ya hace algunos ayeres, por parte de Sergio Sarmiento. De mientras, mi queridísima maestra, agradecerte siempre que estés aquí, y gracias por el texto que me acabas de enviar. Lo leeré a profundidad y con mucho interés. Muchísimas gracias, maestra. Y el próximo lunes no tendremos esfera legislativa, será un día feriado y hemos decidido tomar el descanso. Así que nos escucharemos en 2 semanas, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a la audiencia y a ti, Gerardo. Gracias, maestra. Maestro Ernesto Texcocano Hernández, agradecerte estos momentos, agradecerte estos análisis que la verdad es que nos ponen en un contexto para poder entender en dónde estamos parados en materia legislativa, y el presupuesto es un tema bien interesante, muy importante, que bueno, no se tiene por qué tomar nada a la ligera. Maestro, muchísimas gracias y nos escucharemos en 2 semanas. Muchísimas gracias, estimado Gerardo. Te mando un fuerte abrazo y ya estaremos comentando dentro de 15 días otro lunes de esfera legislativa, nuevos temas que seguramente transitarán por aquí, por el legislativo. Por el momento te mando un fuerte abrazo y un saludo para toda la audiencia. Identidad auditiva. sectorfm.com. En sus propias palabras. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de 1 hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix. En sectorfm.com.